Si yo le preguntara a usted que me está viendo, ¿qué pesa más, un kilo de metal o un kilo de algodón? ¿Qué me respondería? Quizá alguno de ustedes que a lo mejor se ha golpeado con algún metal o ha cargado algún metal pesado diría inmediatamente, el metal es más pesado que el algodón. Ahora, sin embargo, a lo mejor alguno de ustedes que a lo mejor conoce más de pesos y medidas y de cuestiones ahí matemáticas y físicas, me diría, ¿sabes qué? Mira, un kilo de algodón es exactamente lo mismo que un kilo de metal. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la unidad de medida. Un kilo es un kilo, sea de algodón, sea de clavos, sea de tierra, sea de lo que sea. Un kilo es un kilo. La diferencia está en el volumen que ocupan. Un kilo de metal ocupa un volumen pequeño, un kilo de algodón ocupa un volumen más extenso. ¿Por qué? Su peso específico es más liviano, pero el volumen es diferente. Hoy en día hay preguntas capciosas o preguntas que tienen trampa. Y tristemente, ¿verdad? Nos encontramos con ellas mucho en esta vida. Ahora, ¿qué es una pregunta con trampa? Una pregunta con trampa es aquella que aparentemente es formulada de una manera inocente, cuando en la actualidad tiene un trasfondo alterno que instiga la incomodidad, a la discusión, a la duda, el asombro o el descubrimiento de información previamente no conocida. Generalmente este tipo de preguntas no tienen respuestas correctas o definitivas, y si las tienen, solo puede haber una asertiva. Además, este tipo de preguntas pueden tener estructuras encadenadas, generando aún más desconfort o sorpresa. También estas preguntas pueden ser conocidas como preguntas absurdas o capciosas. Estas preguntas ponen a prueba la agudeza y agilidad mental de una persona, ya que estas preguntas no tienen una respuesta definitiva, y si la tienen, son consideradas como trampa. ¿Alguna vez ha caído usted en alguna trampa de estas preguntas? Bueno, pues si algún día le toca, sea sabio en responder, o mejor no responda, o no sé, que Dios le dé sabiduría. Ahora, en el estudio de esta mañana o de esta tarde, vamos a ver que al Señor Jesucristo también le hicieron una pregunta con trampa. Vamos a ver cómo se desarrolló este evento y también qué fue lo que el Señor Jesucristo respondió. Y vamos a ver también que el Señor Jesucristo aprovechó esta pregunta para darles una enseñanza. Ok, bienvenidos al capítulo 153 de la serie Vida de Cristo que estamos llevando en esta iglesia. Vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por permitirnos llegar hasta este punto, Señor, de estudiar la vida de Cristo. Sabemos, Señor, que nunca la vamos a poder terminar de estudiar porque es tan profunda, Señor, que nuestra mente humana no va a poder alcanzar, Señor, a comprender todo lo que Cristo es y lo que Él nos quiere enseñar, Padre. Pero sí sabemos, Señor, que lo que necesitamos aprender lo vamos a poder lograr, Señor, porque tú eres un Dios sabio, eres un Dios justo. Te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra y te pedimos, Señor, que bendigas a cada una de las personas que nos está viendo desde sus hogares. Bendíceles y también te pedimos, Señor, que bendigas a la Iglesia Bíblica Vida Nueva y te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder estar atentos a lo que quieres mostrarnos en este tiempo, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar allí en sus Biblias Mateo capítulo 22 del 15 al 22. Mateo capítulo 22 del 15 al 22. Y vamos a leer este pasaje para ver de qué se trata lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice así, Mateo 22 del 15 al 22, síganme allí con su mirada. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, y los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir de nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. Y ahí va la pregunta. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no?
Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados y así que lo dejaron y se fueron. Aquí podemos ver que si a usted le han hecho preguntas capciosas, preguntas con trampa, al Señor Jesucristo también se les hicieron. Ahora, durante la Semana Santa, Jesús y sus discípulos fueron al templo. Sus enemigos intentaron hacerle daño ante el pueblo y una de las formas que lo hicieron fue haciéndole preguntas con trampa. Y esta fue una de ellas. Ahora, ¿cuál fue la meta de los fariseos en el versículo 15? Dice allí: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Su objetivo no era aprender, su objetivo no era conocer mejor a Jesús, su objetivo era atraparlo con sus palabras. Ahora, ¿qué aprendemos acerca de la persona de Cristo de la boca de sus enemigos en el versículo 16? En el versículo 16 nos dice que aún sus enemigos reconocieron quién era Cristo, que era un hombre íntegro, que enseñaba el camino de Dios según la verdad y que no era influido por las apariencias. Estas cualidades ellos podían apreciar y podían decirlas abiertamente en público. ¿Por qué? Porque Cristo era una persona íntegra, era perfecto en todo. Ahora, mi pregunta aquí para ustedes: los enemigos de Cristo podían decir estas cosas buenas de Cristo. Ahora, yo sé que usted en su trabajo, en su escuela, en su vecindario, en su colonia, hay personas que no lo quieren a usted por ser cristiano. No lo quieren a usted por hacer lo que Dios le agrada. Ahora, ¿qué es lo que ellos pueden decir de bueno de usted? Piénselo por algún momento. ¿Es usted fiel a su esposa? ¿Es usted trabajador? ¿Es usted un buen vecino? ¿Es usted amable? ¿Es usted, no sé, piense en más características? ¿Qué características de estas pueden ver sus vecinos o sus compañeros de trabajo en usted? ¿Sabe qué? En Cristo, aún sus enemigos podían decir cosas buenas de Él. Ahora, más adelante podemos ver que decían estas cosas buenas no por elogiar a Jesús, no por hacerle sentir bien ante los demás, sino más bien prepararlo para tenderle una trampa. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron? Allí en el versículo 17 dice así: danos tu opinión. Y aquí está la pregunta: ¿está permitido pagar impuestos a César o no? Ok, aquí le están haciendo la pregunta a Jesús: ¿está permitido pagar impuestos o no? Ahora, el versículo 16 nos dice que los herodianos acompañaban a los fariseos a hacer esta pregunta a Jesús. Los herodianos se llamaban así porque apoyaban al rey Herodes y al gobierno de los romanos. Normalmente los herodianos y los judíos o los fariseos eran enemigos a muerte. Y en esta ocasión los fariseos invitaron a los herodianos a acompañarlos para que, en caso de que Jesús contestara esta pregunta que sí, entonces los fariseos agarraban a Jesús y decían: este es enemigo de nosotros. Y si decía que no, entonces los herodianos podían decir: este es un rebelde, vamos a decirle a Herodes para que lo agarre y lo meta en la cárcel, o quizá que lo maten. Entonces, iban estos dos tipos de personas, hicieron una pregunta a Jesús y ellos pensaron que tenían la trampa perfecta. Ellos pensaron: ya lo vamos a atrapar. Pero ¿saben qué? Jesús es más inteligente que ellos. Jesús es el autor del lenguaje. Jesús es el autor de la vida, de la verdad. Y no podían atraparlo. En el versículo 18 vamos a ver cómo Jesús evitó caer en esta trampa. ¿Qué dice el versículo 18? Dice así: conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas?
Bueno, en primer lugar, Jesucristo reconoció sus malas intenciones. Y no solamente eso, les dijo hipócritas, les dijo la verdad, aunque dolieran. Entonces, aquí podemos ver que el Señor Jesucristo identificó, ¿sí?, cuando él estaban queriendo poner una trampa y se los denunció. Ahora, ¿cómo podemos nosotros en un futuro actuar como el Señor Jesucristo? Bueno, cuando a nosotros nos hagan alguna pregunta con trampa, hay que identificar, ok, me están haciendo esta pregunta solo porque quieren saber o solo porque quieren hacerme caer en alguna trampa. Bueno, que el Señor nos ayude a poder identificar estas preguntas con trampa y responder adecuadamente, como lo hizo el Señor Jesucristo. Imitémoslo a Él. Ahora vamos a leer los versículos 19 al 21 y vamos a ver aquí más específicamente cómo el Señor Jesucristo usó de su sabiduría, de su astucia para responderles esta pregunta. ¿Qué dicen estos versículos? Dice, muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se le enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pidió el Señor Jesucristo de ellos en el versículo 19? Okay, les pidió una moneda. Muéstrenme la moneda del impuesto. Ahora, ¿cuál fue la pregunta en el versículo 20? ¿Y qué respondieron en el versículo 21? Dice ahí, la pregunta fue, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Esa fue la pregunta que él les hizo. Y la respuesta fue, de César. ¿Sí? Era clara que ahí estaba la imagen de César. César era una persona muy reconocida en todo ese lugar porque era la persona que mandaba ahí. Entonces ahí tenía su imagen impresa. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de Jesús en el versículo 21? Dice, hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí el Señor Jesucristo fue tan sabio que no les dijo, ok, sí paguen el impuesto o no paguen el impuesto, o páguenlo en determinada ocasión o no en tal ocasión. No, él dijo, denle a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Y con esta respuesta dio en la torre a estos que querían atraparlo. Ahora, la moneda de César traía la imagen de César impresa. Así que lo que era de César, hay que dárselo a César. Ahora, también por otro lado, vemos que el hombre, el ser humano, sí, trae también la imagen de su creador. Vamos a ver qué dice Génesis 1:26. Vamos ahí al principio de sus Biblias, Génesis 1:26. ¿Por qué Cristo está diciendo, denle a César lo de César y a Dios lo de Dios? Génesis 1:26. Dice así. Dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Aquí vemos al principio que dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces, desde que Dios creó al ser humano, imprimió su imagen en el hombre. ¿Cómo sabemos que Dios imprimió su imagen en el hombre? Porque todo ser humano trae desde que nace los deseos de ser bueno, ser gentil, ser justos, ser amables y buscar a Dios. Ahora, tristemente, desde la caída hasta acá, esa imagen de Dios se ha tergiversado, se ha borrado, se ha echado a perder. Y muchas veces el ser humano ya no es amable por naturaleza, de acuerdo al pecado, ya no es gentil, ya no es bondadoso, ya no busca a Dios, ahora busca muchas imágenes, busca a otros dioses para poder adorarlos. Y en esencia busca a sí mismo, para adorarse a sí mismo también, en lugar de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque esa imagen de Dios se ha perdido. Y tristemente es para su mal. Ahora, al oír la respuesta de Jesús, regresando al pasaje anterior, ¿cómo se quedaron las personas que lo escucharon?
Dice ahí que se quedaron asombrados y por lo tanto lo dejaron y se fueron. Entonces ellos supieron que Cristo era sabio, que Cristo era mucho más inteligente que ellos y más astuto. Entonces, ¿qué hicieron? Lo dejaron asombrados y se fueron. Ahora, recordando de que el ser humano tiene la imagen impresa en sí mismo por Dios, ¿por qué el cristiano debe someterse a las autoridades? Vamos a ver qué dice Romanos 13, 1 al 5. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice allí: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios, para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Aquí en este pasaje nos está diciendo que debemos someternos a las autoridades. Ahora, ¿por qué debemos someternos a las autoridades? En primer lugar, porque han sido establecidas por Dios. Ahora, que nuestras autoridades son buenas, son perfectas y nunca cometen corrupción ni nada de eso, es falso, ¿verdad? Pero Dios nos dice que aún así nos debemos someter a ellas. Aún así nos debemos someter y obedecerlas. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha mandado. Él ha permitido que sean puestas estas autoridades. Ahora, Dios también sabe que muchas de estas autoridades, o tristemente la mayoría, no son lo que deberían ser. Pero estas autoridades un día le van a rendir cuentas a Dios. Pero también nosotros vamos a rendirle cuentas a Dios por haberles obedecido. Y nuestra responsabilidad es obedecerlas. Ahora, ¿cómo le va a usted en cuanto a esto de obedecer a las autoridades? Bueno, yo espero que usted sí pague sus impuestos, que usted obedezca las leyes de tránsito, que usted obedezca lo que ellas dicen que debemos hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos a las autoridades, vamos a obedecer a Dios. Ahora, es cierto que hay algunas excepciones, las cuales vamos a ver a continuación. Vamos a buscar ahora Hechos 4, 18 al 20. Y vamos a ver un caso cuando no es necesario que obedezcamos a las autoridades, sino obedecer a Dios. Hechos 4, 18 al 20. Y aquí el contexto anterior nos está hablando sobre Pedro y Juan, que estaban compartiendo el evangelio. Los del consejo los agarraron presos y les están diciendo aquí una prohibición. Vamos a ver cuál es esa prohibición. Dice el versículo 18, dice: los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces, aquí ellos estaban desobedeciendo a la autoridad porque ellos querían obedecer a Dios. Entonces, ¿cuándo es necesario no obedecer a las autoridades? Cuando el obedecerlos implica desobedecer al Señor. Entonces debemos nosotros obedecer siempre a Dios, siempre a Dios. Ahora, cuando nosotros desobedezcamos o tengamos que desobedecer a las autoridades, aún así hay que desobedecerlos honrándoles. Hay que desobedecerlos respetándolas. ¿Por qué? Porque Dios los ha puesto ahí. Ahora, regresando a la respuesta que Jesús le dio a los fariseos en la pregunta que le hicieron, sí, en este pasaje, Cristo les dijo que debían dar a César lo que es de César y también a Dios lo que es de Dios.
Vamos a ver qué es una cosa que nosotros debemos dar a Dios en 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios capítulo 6, 19 al 20. Busquemos aquí este pasaje. 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces, ¿qué es algo que le pertenece a Dios? Nuestros cuerpos. Hay algunos que están contentos con sus cuerpos, ¿sí? Son guapos, son guapas, son fuertes, tienen buena salud. Y hay otros que a lo mejor no somos tan guapos, no somos tan fuertes, no tenemos tan buena salud. Pero ¿sabe qué? Debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo, con lo que tenemos. Entonces, ¿por qué nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios? Ahora, ¿por qué razones le pertenece a Dios nuestros cuerpos? En primer lugar, porque Él nos creó, Él nos hizo en el vientre de nuestra madre, pero también porque Él nos compró. Después de que Adán y Eva pecaron, el pecado nos alejó de Dios, nosotros nos extraviamos y Cristo fue en busca de nosotros y Él nos compró. Nosotros somos doblemente propiedad de Dios, por creación y también porque Él nos compró, por redención. Entonces, honremos con nuestro cuerpo a Dios. Vamos a ver ahora qué nos dice Hechos 17, 30 al 31. Hechos 17, 30 al 31. Ok, voy a leerlo y ustedes síganme allí con su mirada. Dice así: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo que los levantó de los muertos. Ahora, ¿cuál es el mandato que nos está dando aquí a todo el mundo, a todas las naciones? Dice en todas partes que se arrepientan. Y luego dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Entonces Dios manda a todos que se arrepientan, que nos arrepintamos, porque Él va a juzgar con justicia. Ahora todos sabemos de qué es de lo que debemos nosotros arrepentirnos, de nuestros pecados. El pecado es lo único que separa a Dios del hombre. Entonces toda persona que no se ha arrepentido de sus pecados es enemigo de Dios, está lejos de Dios. Entonces, si usted aún no se ha arrepentido de sus pecados, si usted aún no ha confiado en Cristo como su Salvador, yo lo invito a que el día de hoy lo haga. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en que Dios le va a juzgar. Y si usted no se ha arrepentido, ¿sabe qué? Dios no le va a premiar con la entrada al cielo, sino que le va a castigar con la entrada al infierno. Ahora, ¿de qué debe arrepentirse usted de su pecado? ¿Qué es lo que debe hacer? Creer en Cristo, que Dios es la única persona que le puede salvar. Dice la Biblia que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por sus pecados. Dios mandó a Cristo para que muriera y pagara ese precio que usted merecía pagar, la muerte que usted merecía morir, el juicio que usted merecía tener. Cristo lo cumplió, Cristo lo consumó. Ahora, ¿qué debe hacer usted? Arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo solamente. Y Dios hará una obra de salvación. Dice la Biblia en Juan 1:12 que si... A ver, déjenme lo buscamos para ver lo que dice. Dice Juan 1:12, dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, si usted cree en Cristo, va a poder ser hijo de Dios. Y las únicas personas que van a poder entrar en el cielo serán aquellos que somos hijos de Dios. Los que no sean hijos de Dios no van a poder entrar en el cielo. ¿Ya es usted un hijo de Dios? Qué bueno. Y si usted aún no lo es, yo lo invito a que hoy en día lo sea. Vamos a ver qué nos dice Romanos 6, 12 al 13. Romanos 6, 12 al 13.
Y este mandato es para todos los que somos hijos de Dios. Por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y entonces aquí podemos ver que qué debemos hacer como cristianos o qué debemos evitar. Bueno, dice aquí, no permitir que el pecado reine en nosotros. Todos sabemos que mientras estemos aquí en este cuerpo mortal, esa parte de nosotros aún no redimida va a continuar pecando. Sí, vamos a caer en pecado. Ahora, no debemos quedarnos allí en ese pecado. Debemos nosotros salir, pedir perdón a Dios y alejarnos de ese pecado. Ahora, ¿qué más nosotros debemos hacer? Dice más abajito, no obedecer a los malos deseos. ¿Cuántos de nosotros batallamos con malos deseos? Todos. No, pero no tenemos que obedecer a esos malos deseos. Y luego dice más adelante, ¿qué es lo que sí debemos hacer con nuestros cuerpos? De acuerdo a los versículos 13 y 14. Bueno, dice ahí que debemos ofrecernos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Ahora, ¿qué más debemos hacer? Presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Presentar nuestros miembros. Esas manos que usted tiene, preséntelas a Dios como instrumentos de justicia. Esos pies que usted tiene, preséntelos a Dios. Esa mente que usted tiene, esas habilidades que Dios le ha dado, preséntelos como instrumentos de justicia para servir a Dios y servir a los demás. Y en el versículo 14, ¿cuál va a ser el resultado si usted se niega a servir al pecado y usted presenta sus cuerpos como instrumentos de justicia? Dice el versículo 14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Alguien de ustedes batalla con algún pecado? ¿Ok? Si hace esto, ese pecado ya no va a poder tener dominio sobre usted. Dice que el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros y vamos a poder tener esa libertad que tanto anhelamos. Ahora, a través de todo este estudio, ¿cuáles son las dos verdades que hemos aprendido y que el Señor Jesucristo quiere que practiquemos? En primer lugar es que debemos respetar a las autoridades, pagar los impuestos, dar a César lo que es de César. ¿Sí? Eso debemos hacer. Y el segundo es dar a Dios lo que es de Él. ¿Qué es de Él? Todo nuestro ser, nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestros talentos, lo que nosotros tenemos es de Él. Entonces demos a Dios lo que es de Él. Oremos. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, gracias también por estas enseñanzas que nos has permitido tener, Señor, a través de este pasaje. Te damos gracias porque pues tú nos has permitido tener vida, nos has permitido tener cierta salud, nos has permitido tener ciertas posesiones, pero sabemos que no son nuestras, sino son tuyas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a honrarte, entregándote todo eso que es tuyo. Pero también, Señor, vivimos en un mundo donde tenemos autoridades terrenales. Ayúdanos a honrarlas, ayúdanos a hacer lo que nos corresponde como ciudadanos de este mundo, Señor, también. Pero también, Padre, si llegara el punto en el que debemos desobedecerlas, ayúdanos a hacerlo con respeto, porque de esta forma te estamos honrando a ti, Señor, y a servirte. Y si en algún caso llegara a ser necesario dar nuestra vida, Padre, por servirte a ti, Señor, obra tú, Señor, danos sabiduría, fuerzas, valor para hacerlo. Te pedimos que bendigas a la Iglesia Bíblica Vida Nueva y a aquellas personas que nos están viendo desde sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.